Cordial saludo en esta oportunidad. Trataremos el tema del cerebro y el cuerpo, una relación dual. La médula espinal es la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, por lo que se considera que la mayor parte de fibras nerviosas atraviesan por la médula. Algo que se debe tener presente es que esta posee neuronas que reciben información de los diferentes órganos del cuerpo y neuronas que se encargan de transmitir esa información y órdenes a las diferentes zonas. Primera función. Es la encargada de poder transmitir información sensorial y motora, donde se busca dar una orden al cerebro o a los músculos del cuerpo para que se ejecute una acción concreta y que así éste logre procesarla. Hay un ejemplo para esta función, la cual nos habla de el momento en donde se le envía información al cerebro y se le dice que debe cumplir cierta orden en específica para poder agarrar un objeto. La segunda función habla de que se tiene una reacción inmediata del cuerpo. Eso quiere decir que es cuando se crea una reacción rápida para diferentes situaciones que pueden ser peligrosas, por lo que se transmite esta información sensorial que produce una respuesta al momento de que llega a la médula espinal. Esto no tiene necesidad de que haya sido captada por el cerebro. Tercera función. Hay un procesamiento de la información, la cual busca tener una función principal en la médula, ya que se encarga de poder analizar la información que se recibe antes de enviarla al cerebro. Esto tiene lugar o habla de que consiste en que la médula se encarga de escoger qué decisión tomar al momento de enviar la información al cerebro o poder provocar situaciones de emergencia o de alerta antes de que esta información llegue directamente al cerebro. Hay diferentes enfermedades relacionadas con las lesiones en la médula y dependiendo del grado de la lesión puede conllevar efectos secundarios que se vean reflejados en las diferentes partes del cuerpo que se hayan visto comprometidas. Teniendo en cuenta o según estudios científicos realizados, se puede confirmar que las personas que tienen alguna lesión crónica en la médula espinal pueden llegar a tener mayor riesgo de padecer un deterioro cognitivo y que por ende se puede ver afectada la fluidez verbal o la capacidad de aprendizaje, por lo que es de gran importancia resaltar la estimulación cognitiva. Relación que tiene la médula con el cerebro humano. El cerebro humano y la médula espinal forman el sistema nervioso central. La médula conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo, por lo cual manda mensajes que viajan a través de la médula espinal y están cubiertos y protegidos por tres capas de tejidos, llamados meninges. La zona entre los dos de estas capas se denomina subaracnoideo y contiene un líquido llamado cefalorraquídeo que protege el cerebro. Síntomas. Si llegara a producir una lesión en la médula espinal, este dependiendo del tipo de golpe producirá que las extremidades de la persona queden sin funcionamiento. Existen dos tipos de golpes. El completo es cuando se pierden por debajo de la lesión de la médula espinal. Incompleta. Tiene cierta actividad motora sensorial debajo de la zona. ¿Qué produce? Pérdida de movimiento, pérdida o alteración de la sensibilidad, incluida la capacidad de sentir el calor, el frío y el tacto. Pérdida del control de los intestinos o de la vejiga. Actividades de reflejos exagerados o espasmos. Cambio de la función sexual, sexualidad y sensibilidad. Dolor o una sensación intensa de escozor causada por el daño a la fibra nerviosa de la médula espinal. Dificultad para respirar, toser. Después de un accidente, ¿qué se puede producir? Dolor de espalda intenso o presión en el cuello, la cabeza o la espalda. Debilidad, descoordinación o parálisis en cualquier parte del cuerpo. Entumecimiento, hormigueo o pérdida de sensibilidad en las manos, los dedos, los pies o los dedos de los pies.
Buenas noches, mi nombre es Alison Luliet Corredor Mendoza y les voy a hablar de las 5 divisiones que tiene el cerebro o encéfalo, pero antes daré como un breve resumen de la importancia que tiene el cerebro en el ser humano. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios. El cerebro también controla la motricidad final, el equilibrio y postura del ser humano. Por esto es importante hablar de las 5 y más relevantes divisiones que tiene el encéfalo. El encéfalo se compone de 5 divisiones principales que en desarrollo son las siguientes: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo o cerebro medio, el metencéfalo y el mielencéfalo. Estos finalmente se diferencian en las 5 divisiones del encéfalo adulto y posterior a esto daré una breve explicación de cada una de estas divisiones. Empezamos con la primera división, que es el telencéfalo. El telencéfalo es la mayor de las divisiones del encéfalo humano, ya que tiene las funciones más complejas como realizar movimientos voluntarios, interpretar la información sensitiva mediante procesos cognitivos complejos, tales como, por ejemplo, aprender, hablar y solucionar diferentes problemas. Diencéfalo. El diencéfalo contiene dos estructuras, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la gran estructura compuesta por dos lóbulos o partes que constituye la porción superior del tronco encefálico. Cada lóbulo de estos se asienta a uno de los lados del tercer ventrículo y los dos están unidos por la masa intermedia que atraviesa el ventrículo. El diencéfalo interviene en las sensaciones, controla las emociones y dirige todos los sistemas internos del ser humano. Metencéfalo. El metencéfalo, así como el mielencéfalo, alberga múltiples fascículos ascendentes y descendentes y también parte de la formación reticular. Dichas estructuras forman una prominencia conocida como protuberancia o puente. Este órgano llamado metencéfalo controla los movimientos postulares y coordina el movimiento de cada persona. Mesencéfalo. El mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, situado debajo de la parte central del prosencéfalo, actúa como un maestro de ceremonias, coordinando todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. Y por último, el mielencéfalo. El mielencéfalo o bulbo raquídeo es la división más posterior del encéfalo, ya que está compuesto en gran parte de fascículos que transmiten señales entre el resto del encéfalo y el cuerpo. Desde el punto de vista psicológico, una parte interesante del mielencéfalo es la formación reticular en mielencéfalo, y el mielencéfalo regula además actividades de las vísceras, tales como la deglución, el ritmo cardíaco o el ritmo respiratorio. Cordial saludo. Ya descritas las funciones de la médula espinal, mencionadas sus partes y algunas enfermedades, se hace necesario aludir que la médula espinal enlaza con el cerebro y que ese enlazamiento se da a través de los nervios de la gran parte del cuerpo. Esta acción permite que el cerebro intercambie mensajes con el resto del cuerpo y es así que la relación compuesta por el cerebro y la médula espinal se denomina sistema nervioso central. El cerebro es el encargado de controlar funciones importantes del cuerpo, como el pensamiento, el movimiento, la vista y el habla. El cerebro se divide desde la parte frontal hasta la parte posterior en dos mitades denominadas hemisferios cerebrales y que a su vez cada uno de estos hemisferios se componen de 4 lóbulos, como lo son el frontal, parietal, occipital y temporal. El hemisferio izquierdo es considerado el responsable de la lógica, de la conciencia y del objetivo, mientras que el hemisferio derecho se le atribuye la creatividad y la intuición.